título nuevamente, por si ahí no se les quedó. Es un proceso teórico-práctico y su sistematización. Es un proyecto artístico interdisciplinario. Ibiti Oshun. Ibiti significa el nacimiento de Oshun. Está en la lengua yoruba. Sin embargo, el nombre, así como lo ven ahí con X, viene del portugués. En yoruba, la X es sustituida por esta letra que es como una C y un pequeño ganchito abajo. C Sevilla. Y se pronuncia Oshun igual. Oshun es el orisha, que es como se le llama a las divinidades en esta cultura yoruba. Es la divinidad del agua dulce, la sensualidad, el oro, la maternidad y el amor. El primer trabajo que yo hice, el primer acercamiento que tuve a este trabajo fue con mi compañera Meyali. Hicimos un pequeño montaje a partir de una historia muy concreta, que era una niña que era abandonada en unas aguas, y esto viene de una canción que se llama Colibria, de un grupo que se llama, El Búho, me parece. Bueno, a partir de esa canción creamos esta historia que tenía que ver con el agua, tenía que ver con la feminidad, con la sensualidad. Hicimos una pequeña coreografía. Sin embargo, yo tenía como más necesidades más amplias con estas temáticas que también ya habían adoptado como este arquetipo de Oshun. Entonces decidí crear un nuevo montaje y lo llamé Ibiti Oshun, ritual para la conservación del agua dulce. Entonces el trabajo se transformó por completo y adquirió como este sentido ritual, este sentido de ofrenda. El trabajo consta de 3 etapas, que aquí se las voy a ir presentando. La primera etapa es la mujer ofrenda y es una caminata. Bueno, antes quiero comentarles que la obra se ha presentado ya en distintos lugares, tanto en foros como en espacios abiertos. Entonces, está hecha para tener esa posibilidad. Esta imagen específicamente es de los filtros. Entonces, la primera etapa del ritual, ofrenda, intervención, presentación, acto, es la mujer ofrenda, que es una caminata en un nivel bajo, con el sentido de ya disponer mi cuerpo hacia una ofrenda. Desde ahí el movimiento ya está siendo ofrendado y la caminata es un poco, no es una caminata muy difícil, bueno, en los filtros sí lo fue, pero sí puede ser un poco esta ofrenda de esforzar al cuerpo. Luego viene una segunda parte que es, bueno, esta anterior, en la mujer ofrenda, es como la introducción. Esta es la primera parte, que sería el agua que corre en la tierra, la anciana. Yo separé mi trabajo basándolo en 2 cosas principalmente: la feminidad o el desarrollo de una vida, como lo conocemos, infancia, juventud, vejez, y auné ese proceso con el ciclo del agua, que lo dividí en 3 partes: el agua que fluye, los ríos, lagos, toda el agua que está contenida a la tierra.
y ahorita les voy a ir diciendo las otras partes. En esta trato de, bueno, también cabe mencionar que los cuadros los empato de manera intencional, no es que en la naturaleza estén empatados estos acontecimientos, pues, ¿no? Sino que yo busco la manera de que el agua que está contenida pueda empatarse con la madurez, con la anciana, y lo hago pensando que una mujer anciana es un poco más pasiva, paciente, está más contenida, está más cercana a la tierra. Y el agua contenida también puede tener estas características, ¿no? Como de la pasividad, ¿no? Aunque sabemos que el mar pues es también fuerte. También otra característica que se empata es que el agua que está contenida, pensamos que es agua que tiene contenida mucho tiempo, pues, ¿no? Entonces ahí es como se empataría ese primer cuadro. Luego, dentro de esta primera etapa, viene una etapa de diálogo. En el trabajo es muy importante para mí hacer esta conexión directa con los acompañantes, con las personas que están recibiendo esta intervención. Entonces, en una primera presentación, porque también es importante mencionar que el diálogo no siempre funciona de la misma manera. A veces es información, pero otras veces ha sido poesía. A veces ha sido un diálogo directo como de qué piensas acerca de esto con las personas, y a veces ha sido solamente transmitir la información, ¿no? Yo les quiero decir esto sobre este tema, que específicamente habla sobre el agua. Y lo que intento hacer aquí en estos diálogos es justo empezar a crear una conciencia a través, repito nuevamente, del diálogo sobre las temáticas ambientales con el agua y la contaminación del agua. Luego viene una segunda etapa que es el agua que se evapora, y aquí nuevamente hago el empate del ciclo del agua que se evapora con la mujer, y este empate lo encuentro en la sensualidad de una mujer joven, como un poco más volátil. También algo que se me está pasando es que estos cuadros son de movimiento. Yo los puedo llamar danza, pero en realidad no me gustaría que se quedara solamente como la danza, ¿no? Es el movimiento. A veces no es necesariamente, no sé, bueno, no sé cómo no demeritar ninguno como de ambos conceptos, ¿no? Como de la danza y el movimiento, pero yo lo nombro movimiento. Viene una segunda fase de diálogo. En esta imagen yo escribí un poema, y aquí tengo la interacción directa con el agua, ¿no? Le estoy diciendo el poema al agua, aunque los acompañantes pues también lo están escuchando. Luego viene una tercera parte que es la precipitación, la lluvia, que empato con la infancia, como con la característica de que la lluvia es como más dinámica, aunque pueda ser un poco apacible, sigue siendo dinámica, sigue siendo un movimiento dinámico. Y en la infancia también me remitía a estas imágenes de los niños chapoteando, ¿no? los charcos mientras llueve. Luego viene un tercer diálogo de conclusiones también, de cierre de la parte hablada.
Y finalmente la bendición de Oshun, que es ya pues el final, ¿no? Donde yo pienso, o más bien creo, de crear, en todo este montaje un rezo, es para mí un rezo a esta divinidad, a la vez que es una presentación. Entonces, el agua que ofrendo, porque hay una pequeña ofrenda de una flor amarilla, porque es el color de Oshun, una vasija de agua y una vela, a veces otras cosas, ¿no? Pero eso es como lo básico. Entonces, yo concibo que esa agua está siendo como un portal para la manifestación de la divinidad. Entonces, para mí es como agua bendita, aunque haya sido en un principio agua de garrafón, pues, ¿no? Digamos, agua rezada. Entonces, paso con las personas a dejarles como esta pequeña gota de agua, ¿no? Y, bueno, los propósitos de la obra son crear una experiencia inmediata con el agua y a partir de eso poder crear conciencia de cómo la utilizamos. Y por otro lado, pues el propósito de la sistematización, que es en realidad mi trabajo, es identificar, clarificar los distintos elementos para definir cuáles son los que prevalecen, cuáles son los que cambian y cómo se van adaptando e integrando en condiciones distintas de la presentación de la obra. Entonces, pues, en primer lugar tengo los elementos que prevalecen. Los elementos que prevalecen en la obra son la estructura general que les acabo de compartir, la temática que tiene que ver con el Orisha Oshun, que tiene que ver con el amor, que tiene que ver con el agua, la ritualidad, pensando siempre que la presentación es también un rezo, como les decía. Las consignas corporales, porque no es una secuencia establecida cada parte corporal, sino que más bien hay consignas. En el primer cuadro, que es el agua contenida, la anciana, los movimientos son bajos y es como muy apegada a la tierra, ¿no? Es muy apegado el movimiento a la tierra. En el segundo cuadro los movimientos son, yo ya estoy en un nivel más alto y los movimientos son muchísimo más sutiles, aludiendo al vapor. Y en tercer lugar, pues la lluvia, ¿no? Los movimientos son muchísimo más dinámicos, empiezan a ser más dinámicos. Esas son las consignas corporales. La relación con los acompañantes, para mí es muy importante siempre establecer un contacto directo con quienes están acompañándome en el rezo de la presentación. A través del diálogo, pero también a través del contacto visual, del contacto físico incluso, pues, ¿no? Algo que permanece también son dos canciones que son muy especiales, son dos canciones populares. Una se llama Yo remando voy, que la voy cantando al principio del montaje, como en esta analogía un poco, o esta aludir más bien a mi tristeza, ¿no? A la tristeza que me causa la contaminación de las aguas. Y de Were Were está en Yoruba también, como les decía al principio, y esta es una canción para Oshun que evoca a su amor, ¿no? Y por último, lo que permanece es la impermanencia, el hecho de que cada presentación va a ser distinta, con todos estos elementos que acabo de nombrar,
pero siempre el contenido se va a estar cambiando. Sobre todo por, bueno, ahorita les digo más adelante, los elementos que no prevalecen. La información, que también para mí es el rezo, como la palabra hablada, cambia porque en cada lugar que se presenta es importante para mí llevar la información de ese lugar, no la misma siempre. Podría decir, estas son las problemáticas de contaminación del agua en el mundo, ¿no? En la generalidad, pero para mí es importante hacer una conexión más directa con la comunidad, llevando esa información sobre la comunidad, ¿no? Aunque sea repetitiva la información. Lo que no prevalece es el movimiento que es espontáneo, pues, ¿no? Es decir, aquí quería referirme a que no hay una coreografía, sino que el movimiento surge del momento mismo, pues, ¿no? La musicalidad, en un principio yo comencé con música grabada, especialmente seleccionada para la obra, pero la obra tiene la posibilidad de ser musicalizada en vivo, entonces he trabajado ya con la música en vivo y también cada vez ha sido distinto, o sea, tampoco tengo un equipo establecido que es el que me toca siempre en el rezo, pues, ¿no? Sino que más bien cada vez puede ser un invitado distinto. Y lo que no prevalece, pues, es el lugar de la intervención, ¿no? Como les comentaba también, ha sido en foros, pero también en espacios abiertos. Y la intención también del montaje es justamente llegar a esos espacios donde está más contaminada o hay problemas más serios con el agua. Ese era uno de los propósitos del agua. Y bueno, entonces yo hago un desmontaje de todas estas presentaciones para poder captar los elementos que sostienen el montaje. Entonces, en primer lugar, pues está el teatro ritual, que pues no es algo nuevo, ¿no? Con los griegos también ya se tenía esta atención en la ritualidad de la escena y creo yo que pues también como teatreros creo que tenemos esa parte ritual, aunque no tenga que estar ligada a un culto necesariamente. Nuestro propio culto es el teatro. Entonces está también el ambiente, es decir, la obra está completamente intencionada para crear conciencia ambiental. Está la interdisciplina, que tiene que ver con justamente estos elementos, cómo se empatan para poder lograr el montaje, que son la musicalidad, la corporalidad, la espiritualidad, etcétera. Los lenguajes de movimiento y la razón por la que yo decido nombrar a mi danza movimiento es que mi movimiento está constituido de muchas prácticas, entonces no solamente lo que se puede definir como danza, ¿no? Sino pues otras tantas, como yoga tal vez, no sé, otras tantas. Y otro elemento es el espacio real, que aunque se pueda presentar en un foro, pues la idea es que también pueda presentarse en lugares donde hay agua, ¿no? Incluso una fuente en la ciudad, pues, ¿no? Ahí estamos en el río, al lado de una secundaria en la que trabajo. Otro de los elementos es la construcción sonora,
que también está ligada a los tres cuadros que les decía, que está basada también un poco inspirada en una metodología terapéutica que se llama Los 5 ritmos, de una autora que se llama Gabrielle Roth. Entonces, por ejemplo, para el primer cuadro, que es el agua contenida, la consigna es que la música sea como basada en el fluido, ¿no? Que es uno de los 5 ritmos que les hablo. Luego, la evaporación está basada en el ritmo lírico y la precipitación en el ritmo caótico. Bueno, luego la segunda parte del trabajo pues es este desmontaje del que les hablo, con el cual pude identificar todos estos elementos anteriores. Y el desmontaje se trata de justamente identificar o señalar estos elementos en cada una de las presentaciones, y lo hice de 4 presentaciones. La primera, que fue también mi estreno pues, con el montaje ya sola, fue en el Café Tumbao en Torreón, Coahuila. Este es un forito que pues yo conozco ya de antaño, y yo tenía como ese impulso de ya presentarlo, entonces pues me dieron ahí la oportunidad. Ahí esta foto me gusta porque llegaron casualmente estos niñitos que están ahí, y pues se quedaron a ver toda la obra. Trata de ir fluyendo. Sí, ya voy a terminar. La segunda es El Apulque, que está aquí en Morelia. También es un forito. La tercera fue en esta secundaria que les digo, donde yo también trabajo. A un lado hay un río contaminado, y este es el Día Mundial del Agua. Los niños hicieron una serie de actividades con esta temática de la contaminación del agua, y ahí nos fuimos a presentar. En esta presentación Aleph tuvo ahí como la onda de compartir la música. En las anteriores fue música grabada, y aquí fue pues mi examen, que fue en los filtros, y ahí un grupo de músicos me fue a apoyar. Y bueno, las conclusiones se las leo rapidísimo. El montaje funge como un puente informativo y de comunicación directa con el agua. Otra conclusión es que pues el montaje tiene posibilidades infinitas para ser presentado, sin embargo sigue estando dentro de un contenedor, digamos. No es así como completamente aleatorio, pues, ¿no? Para mí también fue tanto el trabajo como la obra como un encuentro profundo con mi sentido de creación. Tuve un reto grande, que fue hacer la sistematización. Para mí fue muy difícil realmente escribirlo, desde llevarme a escribirlo hasta escribirlo, ¿no? Y supero pues el reto, creo, no porque esté bien hecho, sino porque lo hice. Y también es para mí un nacimiento, porque algo que es importante es que antes de esta obra tengo la sensación de que estuve siempre creando para otros. Entonces con esta obra empieza mi creación de yo, Ana, creadora escénica. Entonces pues para contextualizarle a mi grupo que va llegando solo el primer semestre. Esta actividad, este evento tiene que ver con que los chicos que van egresando o ya de generaciones anteriores tienen a presentar sus avances para titular. O sea, aquí se han presentado gente
compañeros suyos que están empezando, están eligiendo temas, están decidiendo cosas, y gente como Ana, que es de la licenciatura en teatro, y que pues ya, o sea, Ana yo creo que ya nada más le tiene que dar fecha, una cosa así, ¿no? Entonces un poco para que, y ver las posibilidades. Ahorita lo que les va a tocar escuchar es la única de teatro que ya van a escuchar, los otros dos de teatro ya se presentaron. Otra es Yamilet, que va a trabajar sobre la voz. Y en esta actividad la organizamos el Cuerpo de Artes Escénicas, que son la doctora Alejandra, la doctora Rocío del Carmen, la doctora Adriana Elena y yo, Claudia Fragoso, ¿no? ¿Cómo? O sea, ya tienen que ir pensando, sí, son primer semestre, maestra, nos falta un montón, ¿les falta un montón? No. No, ¿verdad? No. Van a ir definiendo, porque si no les pasa como los egresados de mucho tiempo que vienen mucho después y se quieren titular tarde. ¿Verdad que ya lo tienen que ir pensando? Omar acaba de salir de danza. Ahorita van a ver su proyecto, está súper bonito. Entonces, bueno, acá lo que hacemos es que expone el compañero, es un poco el ejercicio de hacer un examen de titulación también. Es más o menos así, el examen de titulación es casi así, para que también le vayan perdiendo el miedo. Ya les tocará participar en esto, ¿no? Ana, yo te quiero felicitar. No creo que de la última vez que te presentaste a hoy hay mucha claridad. Ya, esto fue la obra, esto fue el proceso, estos fueron los resultados. Esto es la sistematización, lo que voy a aterrizar acá. Lo único que, bueno, ya lo tienes que ensayar para el examen. ¿Cuándo es tu examen? ¿Ya tienes fecha? No. Pero ya te la van a dar, ¿no? ¿Qué te falta? Sí, pues ahorita estoy con las correcciones, Ok. las últimas, ajá. Ah, bueno. Se los reenvío a ustedes y pues ya de ahí. No, ya Ya métete aprobados en al, el métete CIA, al, ¿no? Ya. ya está aprobado en el CIA, o sea, haz las correcciones y Te ya mete a damos hacer el los voto de trámites. fe de que lo vas Ok. a integrar y a considerar. Me parece que efectivamente yo lo que percibo ahora es que es una especie de ensayo de tu examen de titulación. Se me pierde un poco, 2, 3 veces dijiste, bueno, ahorita les voy a decir, yo creo que no. Dividí la obra en la anciana, la niña, la joven, que se relaciona con la corporalidad, o sea, porque si me brincas así me pierdo. Ok. Nada más que hagas eso. Y una cosa que me hace ruido, que ahí, bueno, pues es un poco ya como tuyo, y sí lo mencionas al final dentro de tus conclusiones, que es tu ser de creador escénica, pero habla mucho del ritual. No me molesta el ritual, no me estorba el ritual. El teatro fue en sus orígenes ritual, pero creo que es una obra escénica, ritualizada, lo que quieras, pero para ti es el ritual, no sé, a lo mejor, si acaso, justificarlo desde esa perspectiva. También no que lo quites, no estoy diciendo eso, y no estoy peleada con el hecho ritual, pero creo que es una obra escénica, está siendo egresada, te vas a titular de licenciada en teatro, es una obra escénica. Entonces me hace como, no sé, lo quiero acomodar, no sé, es lo único que podría observar. Ana, sí, coincido en que se ve mucha más claridad. Yo creo que ya haber escrito, haber recibido las observaciones ya te pone como muy en el carril. Yo pensando en este tenor de que es un ensayo para tu examen de titulación, te invitaría a lo siguiente. Ya te leímos, o sea, yo ya te leí, ¿no? Entonces siento que en el momento de presentación de tu examen sí está bien que hagas como este resumen de la descripción de las escenas y de las relaciones que hay, lo que viene en tu texto, que lo hiciste, pero apreciaría grandemente que este trabajo de metacognición fuera un poquito más profundo y dedicaras más tiempo a eso. El examen recepcional no es una presentación de lo que escribiste nada más, ¿sabes? Implica también como después de que ya escribí, después de que ya me leyeron, ¿qué pasó conmigo? ¿Qué fue de mí? ¿Hacia dónde voy? ¿Qué estoy pensando ahora? Ese me parece que es el plus que te permite la defensa, ¿sabes?
el haber cerrado toda esa parte del proceso. Entonces, para ponerte un ejemplo concreto y volvértelo así como más tangible, no me interesa tanto en cuántos lugares y en dónde se presentó, o sea, sí, pero ¿qué fue de ti en esas transiciones? ¿O qué descubriste en esos cambios? ¿O qué piensas de este proceso retomar para el desarrollo de una poética futuro? ¿Sabes? Entonces eso siento que es lo que te hace redondear un examen recepcional, que estás mirando también para adelante a partir de todo lo que ya hiciste, ¿sabes? O si no para ti, para otros, lo que estás pudiendo ofertar para otros, lo que crees que otros puedes pensar de ti. Por eso la introducción en las tesis y en las tesinas e incluso en las sistematizaciones va al final, porque es cuando proyectas qué líneas más se pueden generar o visualizas o cómo invitas a los otros para leerte y pensar sobre estos temas. Y se escribe al final, justo porque necesitas tener como todo el proceso para poder hablar de eso, ¿sabes? Yo te invito a así llegar ahí, que no te quedes nada más como en la presentación de lo que ya escribiste en tu documento, que es muy valioso, que está muy padre, ¿no? Sino dar ese pequeño saltito hacia adelante, ¿no? Y también detecté que escribiste Oshum de maneras diferentes. En tu presentación está con X, pero está también con Che. Ajá. Ah, sí, eso olvidé mencionarlo al principio, que de hecho es de las cosas que estoy modificando en el documento, especificar que nombro Oshum con X, que proviene del portugués, porque yo conocí a Oshun a través de la capoeira, que eso ya está en el documento, pero ya lo cambié, lo modifiqué y todo el resto del escrito está pues castellanizado, y castellanizado es CH. Hay que decirlo. Sí lo dice en el texto. Sí lo dice. En la tesina no. Ajá, en la tesina. Cuando lo presentaste ahorita, le dedicaste un rato a hablar, ¿por qué con X? Y luego lo vemos con Che. Sí, Entonces, sí es, ¿sabes? Ajá, sí. Y también se te van unos acentos y otras cositas ahí, revisa bien. Como la es, ortografía. ¿no? Sí. Pero muy bien, se agradecen las imágenes, yo creo que especialmente para los espectadores como ellos, que no pudieron ver la obra, pues sí te ponen en contexto, ¿no? Yo dos cosas. Yo no he leído el texto, no lo conozco, pero a partir de la presentación de la pregunta que te hace la maestra Claudia, que es una presentación escénica y tú dices teatro virtual o danza o incluso vas como nombrándola de diferentes maneras. Yo creo que sí tienes que decidir cómo la nombres. Si es teatro virtual, pues me explicas por qué. O si es una presentación escénica, me explicas por qué. Si es un performance, por qué. Si es un ritual teatralizado, o sea, ¿cómo la nombras? Y decidirlo y no nombrarla. Siempre. Es un teatro ritualizado. Tengo que nombrarla en su curso. ¿Cómo la presentas? O sea, yo no tengo como... Y es lo que Decídelo, pero decídelo y explica. Okay. Y otra cosa, que no te pelees con el movimiento y la danza, o sea, ¿por qué nos pones a pelear? O sea, no me hagas eso. Quitar eso, olvidarte de eso, o sea, es trabajo de toda la policía. Ok. Muy bien. Ya. Yo no estoy de acuerdo contigo, Adriana. ¿No? No. Porque justo creo que en donde el asunto es que se puede decir que es performance, no se puede decir que es ritual, no se puede decir que es presentación, Bueno, entonces, pero al diga mismo eso. tiempo se puede decir que esto hace esas cosas. Y es justo lo que está diciendo. O sea, esta obra es esto, y también es esto, y también es esto, y también es esto. Entonces, para nombrarla, necesita abrir ese abanico. Bueno, que lo diga así, porque yo no lo entendí así.
sí. Pues quizá decirlo de Entonces, manera más tuvimos clara. Tuve una necesidad de, o si se dice que es, o decir, no se puede nombrar, y esa es la posición que se toma. Entonces, Enunciarlo así, no se puede nombrar con una cosa, necesitas un conjunto, que lo dice un poco cuando dice, bueno, parte de la obra es la cuestión de la interdisciplina, que va más allá de las disciplinas del arte, ¿no? Porque al estar metiendo la cuestión del ritual ahí, pues ya no es del arte directamente, pero pues también es un elemento que está ahí. Híjoles, yo también me voy Pensé que no íbamos a tener en este seminario pleito, pero... Bien, no nos vamos a escapar de eso. Es que yo no estoy de acuerdo. Bueno, yo siento que el tema es que si tú dices es una danza ritual o es un teatro no sé qué o es un no sé qué, finalmente sí tiene que ver con una necesidad de nombrarlo como eso que es. Pero en realidad sí me parece que es un acontecimiento escénico. Eso es lo que es, que emplea elementos del ritual, de la danza, de esto, del otro, de aquello y del otro. Como justamente está diciendo Alejandra, todo esto enorme, ¿no? Para llegar ahí. Pero lo que es un acto escénico. A mí me parece que ahí está todo. Entonces, más bien de repente lo que me parece, yo no lo había sentido, pero sí creo que puede suceder, que al decir esta, como que te puedes meter la pata, ¿no? Ahí. No, es tu sistematización, tú decides, pero no estoy de acuerdo con ninguna de las dos. ¿Estabas haciendo el rezo o no lo estabas haciendo? No hiciste la ofrenda del cuerpo. Digo, también en un acto escénico. El asunto es que no se puede elegir. O sea, justo desde mi perspectiva, como yo estoy entendiendo, es que no se puede elegir. Es ambas cosas. Y no habría por qué elegir. Pero tú decides porque es tu trabajo. Bueno, yo quisiera comentar que en el escrito menciono que la, digamos, especialidad de esta acción es eso, que es un rezo, es un ritual que yo igual lo hubiera podido hacer sin personas, pero justamente yo decido invitar a las personas a que me vean hacerlo. Entonces es por eso que puede ser ambas, que es el rezo que ya está dado, pero también el hecho de que yo decida invitar a otros a participar y sobre todo también un poco así estar de espectadores, pues es lo que lo hace un acto escénico también. Yo creo que finalmente ahí el tema es eso, que tú decides. No hay ya... Este tema de las verdades absolutas está... O sea, el chiste es que hay diferentes visiones y cómo tú defines y decides, ¿no? Cómo nombrarte, cómo presentarlo, cómo hacerlo, igual que en la obra, ¿no? Totalmente. Y por eso sí se vuelve importante ser claro en la autoafirmación, ¿no? Que pues es una afirmación poética, ¿no? Yo estoy entendiendo. Sí, esto eso, va hacia la construcción, es tu nacimiento como creador. Es como tu perspectiva. Entonces, en ese nacimiento hay que decir, ¿Cómo le este llaman? niño tiene muchos nombres. Pues, pero ¿sabes qué es la tendencia? Los creadores crean nombres para lo que Exacto. sucede. O sea, es lo que hace Exacto. Diego Piñón, acción. ¿Cómo dice Diego Piñón? Acto ritual. ¿Cómo? Acto ritual, quién sabe qué, mexicanizado, no sé qué. Le da un nombre. Y muchos creadores, o sea, Gabriela Medina dice, lo que yo hago es y generas un nombre. ¿Por qué no te dan las categorías que hay para nombrarlo, no? Además porque es único, ¿no? Y eso de pronto te ayuda como para no navegar en aguas peligrosas, ¿no? Igual y es un pasito adelante, como decíamos hace rato. No es que lo tengas que tener ahorita en tu documento, en tu sistematización, pero sí está bueno para que te lo vayas pensando. Yo en lo que sí estoy totalmente de acuerdo en lo que te estaba diciendo Rocío, es en esta cosa en la presentación,
¿no? Ahora que la reformules ya para hacer la del examen, que hagas ese trabajo de metacognición, en donde tú entres en la parte de la reflexión de qué es lo que te ha dado haber pasado por la escritura de la sistematización y no solamente limitar la presentación a la presentación del texto. ¿Sí? Que ese trabajo es muy interesante porque además te abre caminos a qué más sigue, más allá de esta obra que ya se presentó. ¿Sí? Y eso forma parte de la presentación. Entonces toma lo que te está diciendo Rocío para terminar de cuadrar la presentación. Ok, muy bien. Pues muchas gracias. Gracias.